Hoy vamos a hablar de una de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, pero también una de las manifestaciones más incomprendidas, el hablar en lenguas. Muchos han oído esto, algunos lo han visto, el hablar en lenguas, otros han rechazado el hablar en lenguas, otros se han burlado acerca del hablar en lenguas, pero pocos lo han entendido bíblicamente. Y cuando algo no se entiende, se desprecia. Número 1, el origen de las lenguas. Vamos a ver la primera referencia que encontramos sobre el lenguaje humano. Aparece en el libro de Génesis, la primera referencia en la Biblia respecto al lenguaje humano. Vamos a leer Génesis 11:1, dice: tenía entonces toda la tierra, ¿cómo dice? Una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron todos: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, ya, nuevamente, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y dígalo fuerte: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Diga conmigo: el lenguaje del Espíritu. Esta es la primera mención bíblica acerca del lenguaje humano. La Biblia nos enseña que toda la tierra, todos los seres humanos tenían una sola lengua. Esto producía, mira, una sola lengua producía una unidad tan fuerte que el ser humano podría ser capaz de realizar cualquier obra que se propusiese. No había absolutamente nada imposible para el ser humano, simple y llanamente porque tenían un mismo lenguaje. Ellos comenzaron a construir la torre de Babel con un propósito: hacerse un nombre y llegar hasta el cielo. Dios intervino y dice lo siguiente: mientras el pueblo tenga una sola lengua, nada les será imposible. Por esta razón, Dios intervino y confundió su lengua y los esparció por toda la tierra. Se cree que este fue el origen de los idiomas en el mundo, lo que acabamos de leer. Desde este día el lenguaje se convirtió en una barrera entre todos los pueblos. ¿Cuál es la revelación aquí? Vamos a leer. La unidad del lenguaje produce unidad de pensamiento. Hasta allí nomás. Yo quiero que usted pueda digerir lo que acaba de leer. La unidad del lenguaje produce unidad de pensamiento, y la unidad produce un poder sobrenatural. La unidad produce un poder sobrenatural para alcanzar todo lo que nos propongamos. Levante su mano, diga: no hay nada imposible para un pueblo que habla la misma lengua. Diga conmigo: no hay nada imposible para un pueblo que habla la misma lengua.
Letra B, vamos a ver la segunda referencia en la Biblia que habla acerca del lenguaje. Aparece en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esta es la segunda referencia bíblica acerca del lenguaje. En Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Ese es el contexto bíblico de lo que acabamos de leer. Habían llegado personas de muchas naciones para esta celebración. En ese contexto el Espíritu Santo descendió sobre 120 personas que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Lo que ocurrió es extraordinario. Cuando ellos comienzan a hablar en lenguas, las personas de otras naciones los escuchan hablar en su idioma. En Babel, escúcheme, en Babel Dios confunde las lenguas para confundir al hombre y para traer división entre los pueblos. Pero en Pentecostés Dios usó las lenguas para unir las naciones bajo el poder del Espíritu Santo. Escuche esto: cuando un pueblo habla la misma lengua, nada le será imposible. Levante su mano, diga conmigo: cuando un pueblo habla la misma lengua, nada le será imposible. Mira, en Babel el lenguaje se confunde, pero en Pentecostés el Espíritu Santo nos regaló el lenguaje del reino. ¿Cuántos dicen amén? Súbele a la música un poquito. Hablan lenguas allí donde está el lenguaje del reino. Hablen lenguas allí donde está. Usted lleno del Espíritu Santo le da vergüenza. O sea, vergüenza de las cosas del Espíritu. Dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. No seas un natural, sea un espiritual allí donde estás. Mukataya lamaya kaya talabaita labaya kai. Museya taya labaya kaya talabaya kaya ta. Muakaya talabasia taya labaya kaloboya talabasia kaya naya kai. Utalabaya tarabasia kalabas doloboya kalabaika. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Número 2, vamos a ver qué es el don de diferentes géneros de lenguas. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Está hablando de los dones del Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La palabra lenguas
que aparece en lo que acabamos de leer es una palabra griega que es glosa y significa idioma o lenguaje. O sea, cuando nosotros hablamos en lenguas, no es un balbuceo sin sentido, es un lenguaje real, aunque nosotros no lo entendamos. Estamos hablando acerca de el don de diferentes géneros de lenguas. Es la habilidad de hablar en un lenguaje que la persona nunca ha estudiado, aprendido o conocido. La expresión diversos géneros de lenguas se refiere que existen diferentes clases de lenguas y diferentes niveles de lenguas. Estamos hablando de lengua del Espíritu, estamos hablando del lenguaje del Espíritu. Es un fenómeno sobrenatural el hablar en lenguas. Va más allá de la mente humana, va más allá de la razón humana. Por eso la primera vez que tú hablas en lenguas, ¿qué es lo que te dice tu mente? Estás haciendo el ridículo. Porque es un fenómeno sobrenatural que va más allá de la mente humana, más allá de la razón, más allá del intelectualismo humano. Por eso la primera vez que tú hablas en lenguas, vienen pensamientos a tu mente natural que dicen que estás perdiendo el tiempo, que estás haciendo el ridículo. Mira las babosadas que estás haciendo. Por eso que nosotros encontramos las primeras veces, la mente nos dice que es absurdo lo que hacemos y que estamos haciendo el ridículo, porque va más allá de la mente. Es sobrenatural, está por encima de la mente humana. No es un lenguaje natural, es un lenguaje, no es del alma, no es del cuerpo, es del espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, orden en el uso de las lenguas. Para seguir edificando y enseñando de las lenguas es preciso este punto: orden en el uso de las lenguas. Existen dos dimensiones en el uso de las lenguas. Letra A, uso personal o devocional. ¿Qué significa esta dimensión de las lenguas? Que yo lo uso de manera personal en mi vida devocional, cuando oro en mi casa, cuando adoro en mi casa, cuando leo la escritura en mi casa, etcétera. Es la oración en lenguas que cada creyente hace en su relación personal con Dios. Es decir, en tu casita cuando te levantas a orar. Aquí no se necesita interpretación. Uno de los dones del Espíritu Santo es hablar diferentes géneros de lenguas, pero acompañadito viene el don de interpretación de lenguas. En el uso devocional personal, en nuestro hogar, cuando oramos, cuando buscamos a Dios, no se necesita interpretación, porque es comunicación directa con Dios. Este tipo de lenguas sirve para mi edificación personal y para mi comunión con el Espíritu Santo. Amén. Letra B, dos dimensiones de las lenguas: uso público o congregacional. Cuando las lenguas se manifiestan en voz alta para toda la congregación, como lo haremos en unos minutos más, debe haber interpretación para que la iglesia entienda el mensaje. Eso es lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 14, 27. Leamos todos juntos. Si habla alguno en lengua extraña, que sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo. Hablen en lenguas y profeticen, hágase todo decentemente
y con orden. ¿Qué significa con orden? Que si vamos a entregar un mensaje público en lenguas, tiene que haber un intérprete. Escúchame, cuando no hay enseñanza, la gente puede emocionarse y actuar sin entendimiento. Pero cuando hay revelación, lo cual estamos trayendo hoy, aprendemos a fluir en el Espíritu, pero con madurez. Una pregunta muy importante. Entonces, en la iglesia, ¿no debo hablar en lenguas si no hay intérprete? ¿Solamente tengo que hablar en lenguas en mi vida personal, devocional, privada? Absolutamente no. Sí puedes hablar lenguas en la iglesia, pero debes entender cómo hacerlo y cuándo hacerlo. La Biblia no prohíbe hablar en lenguas en la congregación. Lo que enseña es que todo debe hacerse con orden para que la gente pueda ser edificada. Puedes hablar en lenguas en la iglesia cuando estás orando, cuando comenzamos la reunión, llega un momento de orar, tú puedes hablar en lenguas porque allí es parte de tu vida devocional privada, personal con Dios. No estás entregando un mensaje público con el micrófono para la iglesia. Tú estás hablando con Dios. Puedes hacerlo. Puedes hablar en lenguas cuando estás adorando a Dios, ya sea de manera personal o junto con la congregación, como lo hacemos acá. En ese contexto no se necesita interpretación, porque es una expresión espiritual dirigida a Dios, no a la iglesia. No sé si me está entendiendo. Es una expresión espiritual dirigida a Dios. Cuando estamos adorando y el que está dirigiendo habla en lenguas, es correcto hacerlo. Muchas veces lo que a mí me pasa es que cuando yo adoro en lenguas, estoy adorando en lenguas, puedo hacerlo 30 segundos, un minuto, y después mi mente se comienza a llenar de palabra, o viene una idea o una dirección acerca de dónde adorar. La mayoría de las veces esa es la interpretación de las lenguas que yo acabo de hablar. Y es correcto hacerlo porque estoy interpretando lo que estoy hablando en lenguas. Si vas a hablar en lenguas de manera que toda la congregación te escuche con un cierto mensaje, tiene que haber interpretación para que todos puedan ser edificados. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué lo digo yo? Porque en las iglesias tradicionales, ¿qué es lo que sucede? Donde no hay conocimiento acerca de las lenguas, se para uno en medio de la congregación y empieza a hablar en lenguas. Habla en lenguas. Se para otro por allá, a grito pelado, habla en lenguas. La gente se confunde, trae confusión, trae turbación en la iglesia. A eso se refiere. Dice, si vas a entregar un mensaje en lengua para la congregación, tiene que ser con intérprete. De lo contrario, no es bíblico hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? 4. Diferentes tipos de lenguas. Letra A, lenguas humanas. Primera de Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Las lenguas humanas son también llamadas lenguas conocidas. Son diferentes idiomas que se hablan sobre la tierra. Es la habilidad sobrenatural de hablar un idioma diferente al nuestro sin haberlo aprendido anteriormente. En el día de Pentecostés vemos la manifestación de este tipo de lenguas humanas, donde personas de diferentes naciones escuchaban un mensaje en su propio idioma. Es como que venga alguien, es como que venga un alemán a este lugar por primera vez. Y nosotros en un momento más comenzamos a hablar en lenguas y él escucha un mensaje en alemán por alguno de ustedes. Escucha que Dios le entrega un mensaje a él en su propio idioma y resulta que tú jamás has estudiado alemán. Muchas veces cuando somos llenos del Espíritu Santo y hablamos en lenguas, podemos estar hablando en idiomas terrenales. Este tipo de lenguas ha sido utilizado por Dios como una señal. Escúcheme, especialmente en contextos evangelísticos y misioneros.
los primeros misioneros que llegaron a Brasil, allá por el año 1910, misioneros de Suecia, 2 jóvenes, si no me equivoco, 20, 21 años, llegaron Dios le habló que tenían que irse a Brasil a evangelizar. Llegaron a Brasil sin conocer el idioma, se fueron por la fe, llegaron en barco, se pararon en el puerto, el Espíritu Santo les dijo que tenían que evangelizar a viva voz y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y saben lo que estaban hablando? La gente que escuchó el mensaje los escuchaban hablar en un perfecto portugués. Usted puede ver el mensaje, puede ver el testimonio en YouTube. Ellos son muy famosos porque son los precursores de la iglesia en Brasil, Asamblea de Dios en Brasil, que hoy día es una iglesia la más grande de Brasil. Y mientras ellos hablaban en lenguas, ellos dijeron algo como que tenían que llegar a la ciudad de Belén. Ellos ni siquiera sabían lo que estaban hablando. Se acercaron personas después de que ellos terminaron de hablar y los guiaron hacia la ciudad de Belén. Y allí comenzó la obra de la Asamblea de Dios allí en Brasil, la iglesia más grande de Brasil hoy día. Lenguas humanas. Cuando en Chiloé, en Chonchi, cuando yo era pequeño, un gran mover del Espíritu Santo, se comenzaba a alabar a Dios, una alabanza muy estruendosa en esos años, los años 80. Después comenzaba, yo tengo recuerdos, comenzaba la adoración, aleluya, aleluya, se comenzaba a adorar. De repente escuchábamos estruendos así. ¿Y sabe lo que eran? Secos los hermanos en el piso. Y como habían bancas en la iglesia, los hermanos comenzaban a caer al suelo tocados por el Espíritu Santo y corrían todas las bancas. En esos años se escuchaban lenguas humanas en Chonchi. Mi tío René, que está allí, si no me equivoco, que está allí, en una oportunidad habló en Mapudungún sin saber hablar Mapudungún. Mi tío René, que está allí sentado, es testigo de lo que yo estoy diciendo y que yo no miento. Y diferentes géneros de lenguas se escuchaban. Un derramar del Espíritu Santo maravilloso en esa pequeña iglesia de Chonchi. Terminaba la reunión, los hermanos seguían en el suelo. No sé en qué dimensión estarían. Llegaban las 1 de la mañana y todos en la iglesia, ninguno se quería ir. Unos llorando por allá, otro tirado en el piso por allá, otros teniendo comunión en medio de esa atmósfera maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Lenguas humanas. Estamos viendo diferentes tipos de lenguas. B, lenguas angelicales. Las lenguas angelicales son las que hablan los ángeles. Esas son las lenguas angelicales. Son las lenguas que traen, ¿qué dice? Son las lenguas que traen visitación angelical y avivan la actividad angelical en medio de nosotros. Cuando nosotros hablamos en lenguas angelicales, Hebreos 1:13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando de los ángeles. No son todos, podríamos colocar entre paréntesis, no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, los ángeles son espíritus ministradores que son enviados para servirnos a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Cuando hablamos en lenguas angelicales, activamos a los ángeles para que ministren en medio de nosotros sanidades, liberación de demonios, milagros, lo profético, etcétera, etcétera, etcétera. Salmo 103:20, mira lo que dice de los ángeles: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, fuerte, poderosos en fortaleza. ¿Y qué hacen los ángeles?
que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Cuando comenzamos a hablar en lenguas angelicales, podemos notar, escúchame, cuando comenzamos a hablar en lenguas angelicales, podemos notar que vienen a nuestra mente nuevos pensamientos. Por eso, cuando tú no tienes repertorio para orar en español, porque estás cansado, porque estás preocupado, porque estás agotado, porque estás confundido, habla en lenguas. Porque en el momento que tú comienzas a hablar en lenguas, vienen a tu mente nuevos pensamientos. Es como si estuviéramos interpretando lo que estamos hablando en lenguas. Muchas veces, después de hablar en lenguas angelicales, vienen versículos de la Escritura en nuestra mente. ¿A cuánto le ha pasado? En ese momento debemos declarar esa palabra, porque estamos activando los ángeles para cumplir la voz de su precepto. Tenemos que declarar esas palabras, esos versículos que vienen a nuestra mente mientras hablamos en lenguas, porque estamos activando a los ángeles para que ejecuten la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digan lenguas angelicales. Muchas veces estaremos ordenándoles a los ángeles que traigan finanzas para el reino, para que toquen personas que no conocen a Jesús, para que toquen a tu familiar, para que toquen a tus amigos. Muchas veces estaremos haciendo guerra, lo estaremos activando para que ellos hagan guerra contra principados y potestades. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo diferentes tipos de lenguas. Letra C, lenguas extrañas o desconocidas. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, verso 4, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Diga conmigo, lenguas extrañas. Las lenguas extrañas son las que contienen los misterios de Dios. Esas son las lenguas desconocidas o lenguas extrañas. Son las que contienen los misterios de Dios. La palabra dice que la voluntad de Dios es un misterio. Puede ser la voluntad de Dios para mi vida. Puede ser también un rema fresco de la Escritura para ti o para alguien en especial. Puede ser también un misterio, una palabra de ciencia, una palabra profética, etcétera. Las lenguas extrañas son desconocidas para los hombres, para los ángeles, para el diablo. Solamente Dios las puede entender. Cuando hablamos en lenguas desconocidas, no hablamos a los hombres, hablamos a Dios. Cuando hablamos en lenguas extrañas, comienzan a venir pensamientos nuevos. Es como un flash que ilumina todo el momento. Lo que nos hubiera tomado años entender y conocer, el Espíritu Santo viene y lo revela en un segundo a nuestro espíritu. Las lenguas extrañas o desconocidas revelan los misterios de Dios. El Espíritu Santo quiere revelar los misterios de tu vida diaria. ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar? En lo concerniente a lo financiero, el Espíritu Santo quiere revelar los misterios de la voluntad de Dios en tu vida financiera, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en situaciones difíciles que nuestra mente no alcanza a comprender. Diga conmigo, lenguas extrañas revelan los misterios de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 2:7. Mira, este versículo es maravilloso. Mira el poder de las lenguas. Mira el poder que reside en el lenguaje del Espíritu. Mira lo que dice, leamos todos juntos. Más hablamos sabiduría de Dios. Más hablamos nosotros
los que estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, leamos todos juntos: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, mira lo que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Leamos todos juntos fuerte y levante su mano: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Levante su mano, diga conmigo: el lenguaje del Espíritu. Cuando oramos en lenguas, tenemos acceso a la dimensión espiritual y el conocimiento completo de todo lo que tú te puedas imaginar está allí. Y cuando hablamos en lenguas, nosotros tenemos acceso a esa dimensión. Muchas veces, como pastor, he tenido asuntos del ministerio difíciles de manejar. Lo único que hago es hablar con Dios en lenguas o hablar con Dios en el Espíritu, porque sé que Él deposita en ese momento dirección en mi corazón. Porque yo sé que mientras yo hablo en lenguas, Él deposita dirección en mi espíritu. Él deposita sabiduría, Él deposita inteligencia espiritual para tomar decisiones correctas. 5 beneficios de hablar en lenguas. Vimos los diferentes tipos de lenguas. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de hablar en lenguas. Letra A: el hablar en lenguas edifica a quien las habla. Si tú hablas en lenguas, tú serás edificado. 1 Corintios 14:4, ¿qué es lo que dice? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mira lo que dice el libro de Judas 1:20: amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando dice orando en el Espíritu Santo, se refiere a orar en lenguas. Mira, ¿qué significa la palabra edificar? La palabra edificar significa mejorar intelectualmente. Póngame atención. Dice que cuando nosotros hablamos en lenguas somos edificados. La palabra edificar significa mejorar intelectualmente. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la revelación aquí detrás? Que el hablar en lenguas, el orar en lenguas, acelera la renovación de mi mente, de mis pensamientos. Escúchame. Cuando somos edificados, nuestra capacidad intelectual crece, inteligencia espiritual y sabiduría de Dios viene a nuestra mente. Cuando somos edificados,
Mira, cuando somos edificados, fortalezas mentales que tú y yo traemos de nuestra vieja manera de vivir son derribadas. Y comienza una maravillosa transformación de mente en nosotros. Cuando somos edificados, comenzamos a recibir la mente de Cristo. Somos liberados de viejos patrones mentales. ¿Cuáles son esos viejos patrones mentales que nosotros traemos de nuestra vieja manera de vivir? Mentalidad de rechazo, mentalidad de baja autoestima, mentalidad de vergüenza, mentalidad de pobreza, mentalidad de depresión, mentalidad de temores, mentalidad de orgullo, de autosuficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Levante su mano y diga conmigo: hay un poder sobrenatural en hablar en lenguas. B. ¿Cuáles son los beneficios de hablar en lenguas? Letra B. Provoca, agita, cambia y edifica atmósferas. Cuando hablamos en lenguas, algo sucede. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos en lenguas? La atmósfera cambia. Si hay una atmósfera pesada en tu hogar, si hay una atmósfera de tristeza, de depresión, si hay una atmósfera de duda, de pelea, cuando nosotros hablamos en lenguas, ¿qué sucede? La atmósfera cambia. Cuando nosotros venimos a la reunión y como hemos estado haciendo diferentes cosas el día domingo, algunos recién se levantan a las 4 y está bien, se levantan y vienen a la reunión del domingo. Entonces al principio nos damos cuenta que la reunión está pesada, que estamos fríos. Cuando nosotros hablamos en lenguas, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando la atmósfera. Hoy en día, cuando queremos edificar una atmósfera para que descienda la presencia de Dios, siempre recurrimos a la música. La música también cambia atmósferas, pero nuestra voz puede edificar la atmósfera perfecta para la presencia de Dios. Antes que la música, nada ni nadie puede reemplazar el poder que reside en nuestra voz. Antes que la música, mi voz tiene más poder que cualquier música para cambiar una atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? Nada puede reemplazar el poder de nuestra voz. Cuando hablamos de lenguas, cuando nosotros hablamos en lenguas, la atmósfera cambia, porque hablamos el mismo lenguaje todos. ¿Por qué cambia la atmósfera? Porque todos estamos hablando en el mismo idioma, en el idioma del Espíritu, en el idioma del reino, en el lenguaje del reino, en el lenguaje del Espíritu. ¿Por qué cambia la atmósfera? Porque todos estamos hablando el idioma del cielo. Vienen a nosotros los mismos pensamientos, somos uno en pensamiento. Ocurre la unidad del Espíritu. Y resulta que cuando hay unidad del Espíritu, para esas personas, todo lo que se propongan lo pueden lograr. Mira, cuando hablamos en lenguas, la atmósfera cambia porque hablamos el mismo lenguaje. En ese momento somos uno en el Espíritu y se desata un poder capaz de realizar lo imposible. Cuando oramos en lenguas, agitamos la dimensión espiritual. ¿Qué significa eso? Acá yo tengo un té. Las agüitas están tranquilitas. Tranquilitas. Ahí está. Dentro de esta agua hay milagros, hay sanidades, hay liberación, hay palabra de sabiduría, hay palabra profética, hay palabra de ciencia, dones de sanidad, dones de milagros, interpretación de lenguas, etcétera. Pero las aguas están tranquilitas.
toda esa manifestación y poder del Espíritu está tranquilita, porque no viene ninguno atrevido osado, que se atreva a agitar esas aguas. El mover del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, tiene como símbolo el agua. Entonces, cuando nosotros venimos llenos del Espíritu Santo a hablar en lenguas, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos agitando las aguas. Tú llegas a tu casa de paz, está todo tranquilo. Ni las moscas quieren estar allí. Pero las aguas del Espíritu están allí. Solo falta que llegue alguien a agitar las aguas. Cuando nosotros comenzamos a hablar en lenguas, nosotros agitamos la atmósfera para que todo lo que está en medio de nosotros comience a salir. Sanidades, milagros, liberación, palabra de sabiduría, palabra profética, palabra de ciencia, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? El sonido de nuestra voz hablando en lenguas desata un rema que trae la voz de Dios a nuestro medio. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios hablándote hoy día? Las lenguas desatan un rema que trae la voz de Dios a nuestro medio, pero también las lenguas activan los dones del Espíritu Santo en nosotros y en medio de nosotros, para establecer la unidad del Espíritu, para que todas las personas que estamos aquí seamos uno en el Espíritu. Primero debemos orar en lenguas. De esa manera nos convertimos en una sola voz, en total unidad. C, los beneficios de hablar en lenguas. Nos permite entrar de inmediato al ámbito espiritual. Orar y adorar en lenguas nos da acceso rápido al ámbito del Espíritu. Cuanto más oramos en lenguas, más podemos percibir en el mundo espiritual. ¿Qué es percepción espiritual? Es ver en el ámbito invisible, y es ver y es oír en el mundo espiritual. Cuanto más oramos en lenguas, más podemos recibir en el mundo espiritual. Percibir, perdón. Cuando adoramos en lenguas, traemos de inmediato la presencia de Dios a nuestro medio. El orar en lenguas, el hablar en lenguas, nos da acceso inmediato a la dimensión del Espíritu. Cuando adoramos en lenguas, inmediatamente cambiamos la atmósfera. Inmediatamente entramos en la dimensión del Espíritu para ver y para escuchar. Cuando hablamos en lenguas, cambiamos la atmósfera rápidamente. Orar en lenguas nos da acceso a la visión espiritual. Tú que eres un líder de casa de paz, tú que eres un evangelista en las calles, en el momento que tú tienes al frente a alguien que necesita una palabra de Dios, tú comienzas a hablar en lenguas, inmediatamente tienes acceso al mundo espiritual, a ver espiritualmente qué es lo que la persona está viviendo, qué es lo que la persona trae en ese momento, qué hay en su corazón, qué hay en su mente. El orar en lenguas incrementa nuestra capacidad de ver y oír en el Espíritu. Quiere decir, escúchame, quiere decir que los dones de revelación, los cuales son, diga conmigo, palabra de sabiduría, diga palabra de ciencia, diga discernimiento de espíritu. Los dones de revelación y los dones de inspiración, específicamente el don de profecía, están relacionados con las lenguas. Agitamos las aguas de los dones de revelación en nuestro espíritu cuando nosotros usamos el lenguaje del reino. ¿Cuántos dicen amén? Letra D, los beneficios de hablar en lenguas. Nos da acceso a los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Leamos todos juntos. Los misterios son verdades, como lo que yo te estoy predicando hoy día.
Los misterios son verdades, son propósitos, son planes de Dios que están ocultos a la mente del hombre, pero el Espíritu Santo conoce perfectamente. La Biblia dice que la voluntad de Dios es un misterio. Cuando oramos en lenguas, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Estamos declarando lo que hay en el corazón y estamos declarando lo que hay en el corazón y en la mente de Dios. Cuando hablamos en lenguas, estamos declarando misterios que nuestra mente no comprende. Pero mi espíritu sí las entiende perfectamente. Cuando hablamos en lenguas, nos alineamos a los propósitos de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? 6, póngase de pie. Seis, ¿para quiénes son las lenguas? ¿Serán para algunos? ¿Serán para los pastores? ¿Serán para los líderes de la iglesia? ¿Para quiénes son las lenguas? Hechos 2:38. El apóstol Pedro está evangelizando su primer evangelismo después de Pentecostés. ¿Se acuerda que leímos Hechos 2 al principio? Cuando llegó el día de Pentecostés, sucedió un semejante barullo ahí en Jerusalén. Se reunió mucha gente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro se puso a evangelizar. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Por qué? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el regalo del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa del Espíritu. La venida del Espíritu Santo a la tierra fue la promesa del Padre Celestial. El Padre Celestial en el Antiguo Testamento prometió. En Joel dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa del Padre. Y dice que para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Las lenguas no son para algunos, las lenguas son para todos los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a adorar a Dios un momento y nos vamos a dejar guiar por el Señor. Súbele a la música. Ojalá que nadie pueda estar distraído. Yo sé que hay algunos que están aquí que el Señor les ha dado la interpretación de lenguas, 1000 lenguas específicamente. Yo le voy a pedir al pastor Diego que esté por acá cerquita, pastor Sebastián también por acá cerquita. Vamos a hablar en lenguas, y cuando el Espíritu Santo le esté dando la interpretación del mensaje, yo quiero que vengan aquí para poder interpretar lo que vamos a. No sé si vamos a enseñar, no sé si el Espíritu Santo nos va a retar, nos va a llamar la atención. Sube la